semanas los 6 temas que vamos a abordar, ¿ya? Y aquí más. Listo. Ya, entonces, ese es de consulta. Ustedes habrán visto también que para esta unidad hemos distribuido en las enfermedades que representan como un problema de salud pública de alta magnitud y trascendencia, es decir, tanto la incidencia como la prevalencia están presentes en ciertos lugares más, pero es constituida como una enfermedad endémica y epidémica. Entre el grupo de cardiovasculares, que ustedes ya conocen, además que también en medicina interna van a poder abordar el tema, es hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, en las metabólicas hemos escogido diabetes y obesidad, osteoporosis, y entre las neoplásicas, cáncer cervicuterino, cáncer de mama. Podríamos poner también cáncer de pulmón, pero no hemos querido ser reiterativos porque ustedes tienen esto dentro de la unidad de medicina interna en enfermedades respiratorias, ¿ya? Entonces, es importante también comprender que dentro del contexto epidemiológico se considera a las ENT como un problema de salud pública por la gran incapacidad que produce, y no solamente incapacidad como fuerza laboral a causa de las complicaciones y consecuencias que cada una representa en la persona humana, sino que también se ha visto que en estos últimos, en la epidemiología, se denomina los jinetes del apocalipsis moderno, es decir, que han cambiado la transición demográfica y la transición epidemiológica, ha hecho que el perfil de las enfermedades transmisibles haya sido desplazada por las ENT. Se dice que en el próximo decenio, esta va a constituir 3 veces más si no se modifican los factores de riesgo relacionados sobre todo con el estilo de vida, ¿no? Y también la esperanza de vida al nacer ha acortado, entonces tiene un impacto biopsicosocial y económico para el individuo, porque al ser una enfermedad crónica, esta va a constituir una incapacidad laboral, va a evitar que su capacidad en pleno pueda desarrollarse, una carga económica para el que trabaja, para la familia. Entonces, hemos elaborado para responder a este grupo de problemas epidemiológicos y de salud pública una pregunta motivadora que dice así: ¿cuáles son las características epidemiológicas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como ser la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, la obesidad, la diabetes, osteoporosis, cáncer de mama, cáncer cervical y otras, ¿ya? Dentro de estas también están las colagenopatías. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados en la misma y cómo se va a abordar las medidas de prevención ante los factores de riesgo? Esa es la pregunta motivadora. Se tiene 3 objetivos de aprendizaje para este seminario. El primero, que está relacionado con las características epidemiológicas. El segundo, los factores de riesgo. Y el tercero, que son las medidas de prevención y rehabilitación. Como podrán ver, a diferencia de las enfermedades transmisibles, en este grupo no hablamos de medidas de control, porque no constituyen problemas de comportamiento epidemiológico igual que del grupo anterior. Aquí no tenemos caso sospechoso, caso confirmado. Si bien la vigilancia epidemiológica constituye un elemento importante para este grupo de patologías, no hablamos de medidas de control porque nunca van a dejar de ingresar en el canal epidemiológico a una zona de éxito o seguridad, ¿ya? En ese contexto, entonces, el producto de esta guía es muy diferente, es muy concreta, muy específica. No tenemos que hablar de fisiopatología, ni farmacología, ni medicina interna, sino nos vamos a abocar a 5 puntos que están descritos en la guía del seminario. Muy bien. Para esto se ha seleccionado, en la guía del ministerio no tenemos
fichas de vigilancia epidemiológica, por eso es difícil utilizar solo el manual para un examen, y hemos seleccionado diferentes artículos que consideramos que tienen muchos elementos que van a responder a esta guía, ¿ya? Entonces, para esto, para que veamos en orden de factores de riesgo, vamos a empezar por obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica, ¿ya? Como son solamente 5 puntos, con aproximadamente 8 diapositivas, se puede hacer una buena exposición. Si los que van a presentar en este momento tienen en sus diapositivas fisiopatología, medicina interna o farmacología, les pido por favor que pasen de largo porque no es el contexto, ¿ya? Y tampoco se va a evaluar eso en el examen del tercer parcial. Muy bien, entonces, ¿qué más tengo que hablar? No puedo decir cuál es más prevalente que la otra. Ahora vamos a ver, y vamos a ver que es una cadena de factores de riesgo. Tampoco existe cadena epidemiológica, pero sí historia natural de la enfermedad, en la cual el agente, el huésped y el medio ambiente llegan a ser diferentes elementos, ¿ya? Muy bien, entonces voy a invitar a Brigitte Vargas. Buenas noches. Sí, doctora, buenas noches. Ya, cuando tú quieras, por favor, puedes iniciar tu presentación. ¿Tú me avisas? Sí, Brigitte nos va a presentar los dos temas juntos, diabetes y obesidad. Los va a ser mucho más fácil. ¿pueden ver? Por favor, si puedes aumentar el tamaño de la diapositiva. ¿Ahora, doctora? ¿Sí? Ya, Ya. espérame. Vamos a hacer una captura de pantalla. Adelante. Ya. Buenas noches, doctora, y buenas Activa noches, tu cámara, compañeros. por favor. Eh, ya. Ya. Buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado exponer diabetes y obesidad. Voy a empezar a explicarles sobre la diabetes, que la diabetes es el conjunto de alteraciones metabólicas frecuentes que se van a llegar a caracterizar por la hiperglucemia resultante de los defectos en la secreción de la insulina. La insulina es una hormona que regula la concentración de la glucosa en la sangre, es la cual es la glucemia. Entre los datos epidemiológicos podemos indicar que las personas con diabetes tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que la población en general. Según los datos de la OMS, en 2014 han aumentado los casos de diabetes de 108 millones, lo cual estaba en 1980, a 422 millones en el 2014. La prevalencia de esta enfermedad llegó a aumentar más rápido en los países de ingresos medianos y bajos que en los de las rentas altas. Entre el 2000 y el 2016 se llegó a registrar un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. También se estima que en el 2019 la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de defunciones, y que en el 2012 2.2 millones de personas fallecieron por consecuencia de la hiperglucemia. Eso quiere decir que ha llegado a aumentar mucho más la cantidad del porcentaje de pacientes. Los datos que he encontrado en Bolivia, los casos de diabetes mellitus en Bolivia se han llegado a incrementar. En el 2015 se ha encontrado a 98.100 personas en el 2015. Y en el 2016, 138.124 personas han llegado a presentar diabetes mellitus. También el Sistema Nacional de Información de Salud estima que en Bolivia la prevalencia de la diabetes es de 6.6%, lo cual quiere decir que
362.000 personas vivían con la enfermedad, lo que significa que por año llega a morir cerca de 5.200 personas entre 20 y 79 años por diabetes. También en la gestión del 2017 en Bolivia se registraron 372.166 casos positivos de diabetes, de los cuales el mayor porcentaje se registraba en Santa Cruz, luego La Paz y también Cochabamba. Y hasta agosto del 2018 se presentaron 232.826 casos. En general, podemos decir que esta enfermedad llega a afectar a aproximadamente a 28 millones de habitantes en total general para hombres y para mujeres de 65 años y más, y 232 por 100.000 habitantes respectivamente. Según la OMS, indica que la diabetes será la séptima causa de muerte en el 2030. La, de la diabetes, la tríada ecológica que vamos a encontrar en la gente, vamos a encontrar a los alimentos, sobre todo alimentos azucarados, las bebidas azucaradas, alimentos con alto contenido de grasa, después los defectos de la acción de la insulina. También están los factores hereditarios y el sedentarismo. En el huésped va a estar el células donde indican que la diabetes mellitus tipo 2 se encuentra sobre todo en personas mayores de 30 años y también en personas obesas. Y el ambiente va a llegar a ser eh, la de los pacientes sedentarios, la oferta de los alimentos y también el estrés. En el periodo patogénico vamos a poder encontrar alteraciones tisulares, la clínica, que sobre todo, como sabemos, para la diabetes se va a encontrar sobre todo las tres polis, que están la polidipsia, polifagia, poliuria, que también llega a estar acompañada de la pérdida de peso. También la enfermedad es muy variable y muchos diabéticos pueden pasar de una etapa menor tolerancia de tolerancia a la glucosa. También las complicaciones que puede llegar a presentarse en esta enfermedad va a ser una cetoacidosis diabética, la retinopatía, neuropatías, nefropatías y enfermedades macrovasculares. Entre los factores de riesgo que podemos destacar, podemos dividirlos en dos, que son los no modificables y los modificables. Entre los no modificables vamos a poder encontrar la edad, la raza, los antecedentes de la diabetes mellitus 2 en familias de primer grado, también los antecedentes de una diabetes mellitus gestacional y también el síndrome de ovario poliquístico. Entre los modificables vamos a poder encontrar la obesidad, el sobrepeso, que las personas sean sedentarias, que lleguen a consumir mucho, que sean el consumo de tabaco, los patrones dietéticos también y los trastornos de la regulación de la glucosa y los condicionantes clínicos que están asociados a mayor riesgo de la diabetes. Entre el control y la prevención vamos a poder encontrar como sabemos, en la historia natural vamos a poder encontrar a la prevención primaria, donde va a estar la promoción y prevención de salud. En la promoción de la salud va a estar enfocada sobre todo a la población mediante la educación para la salud. Estas acciones van a ser efectuadas tanto por médicos, autoridades y por la misma comunidad a través de medios de comunicación y propagandas y también charlas. Y el objetivo igual de la obesidad, las dislipidemias, la dieta inapropiada, el sedentarismo y también el tabaquismo. Entre la prevención secundaria que vamos a encontrar el diagnóstico oportuno y el tratamiento, entre los criterios diagnósticos va a ser que la glucosa plasmática en ayunas sea mayor a 126, la glucosa plasmática a las 2 horas sea mayor a 200 y la glucosa plasmática al azar va a ser mayor a 200 en una persona que tenga síntomas de hiperglucemia o que tenga crisis de hiperglucemia. También para el tratamiento vamos a llegar a usar
la educación en los pacientes, también la dieta, el ejercicio, también un tratamiento hipoglucemiante y la insulina, lo cual se va a utilizar para evitar la progresión y las complicaciones. Entre la prevención terciaria, que llega a ser la rehabilitación, el objetivo principal va a ser evitar la discapacidad funcional y social y rehabilitar al paciente también, detener y también retardar la progresión de las complicaciones crónicas de la diabetes, también evitar las discapacidades del paciente que llega a ser causada por complicaciones como la insuficiencia renal, la ceguera o también la amputación, y también impedir la mortalidad temprana. Y como sabemos, la diabetes mellitus no llega a tener cura. Ahora les voy a empezar a hablar sobre la obesidad. En la obesidad, el sobrepeso y la obesidad se van a definir como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador entre la relación del peso y talla, que esta es la fórmula, y que según la OMS, el sobrepeso es cuando el índice de masa corporal es igual o superior a los 25 y lo considera como obesidad cuando el índice de masa corporal es igual o superior a los 30. Entre los datos epidemiológicos, según la OMS, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 a más años tienen sobrepeso, en los cuales más de 650 millones llegaron a ser obesos. También en el 2016, el 39% de las personas adultas de 18 a más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. En el mismo año, 41 millones de niños menores de 5 años también tenían sobrepeso o algunos también llegaban a ser obesos. En el mismo año también había más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. En Bolivia, los datos más recientes del Ministerio de Salud afirman que debido al elevado consumo de comida chatarra y también la mayor sedentarismo de las personas, la tasa de sobrepeso y de la obesidad a nivel nacional se ha llegado a incrementar de un 21.1% en 1997 a un 42.7% en el 2017. Lo cual indica que 4 de cada 10 bolivianos tienen sobrepeso y obesidad. Y también, según la OPS, en el 2015, la malnutrición ha alcanzado proporciones epidémicas en el continente americano, indicando que el 62% de los adultos tenían sobrepeso o eran obesos. Y en el caso de la población infantil y adolescente, aproximadamente el 25%. En la historia natural de la enfermedad podemos indicar que en el límite podemos destacar a la mayor ingesta de calorías que las gastadas, la oferta de alimentos, que los factores hereditarios, el sedentarismo. En PET está predispuesta a cualquier persona, tanto mujeres como hombres igual. En el ámbito de destacar la conducta alimentaria aprendida en la familia, el entorno sociocultural, el ambiente sedentario y también la oferta de alimentos. En el periodo patogénico igual vamos a poder destacar los signos y síntomas específicos e inespecíficos. Entre los inespecíficos vamos a poder encontrar que el paciente va a llegar a presentar falta de energía, una disminución de la capacidad respiratoria y una apnea obstructiva por el sueño. En los específicos, la persona va a llegar a presentar aumento de peso y de masa corporal, una disnea, dolor lumbar y también amenorrea. Y en las complicaciones vamos a llegar a encontrar una resistencia a la insulina, diabetes mellitus, dislipidemias, baja autoestima, la artrosis, el hígado graso, cáncer, el síndrome metabólico, enfermedad del corazón y de los vasos sanguíneos y también un daño renal. Entre los factores de riesgos que podemos encontrar, vamos a poder encontrar que el peso al nacer, que sea de los recién nacidos, sea mayor a los 3.500 gramos, que también la ausencia de la lactancia materna, la ingesta de grasa que sea mayor al 38%, también el consumo elevado de bollerías
que llegarían a ser masitas, y refrescos y también de embutidos. También las comidas diarias que sean a muy altas horas de la noche, el consumo bajo tanto de verduras y de frutas, la actividad sedentaria, que se lo podría destacar como mayor, que la persona esté mayor a 3 horas viendo o sentada en la televisión al día. También una ausencia de práctica deportiva y las pocas horas de sueño que también están muy relacionadas con la obesidad. Entre la control y prevención, igual vamos a poder destacar en la prevención primaria la promoción de la salud, la prevención y una protección específica. En la promoción de la salud vamos a poder identificar la educación a la población sobre la alimentación sana y balanceada, también incentivar a promocionar que las personas empiecen a tengan más actividad física. La prevención de la salud va a ser evitar comer comidas con alto contenido de grasa, también llegar a masticar adecuadamente las comidas. Y entre la protección específica vamos a poder encontrar programas de fomento a la buena alimentación a la salud. Y también en Bolivia están queriendo implementar una ley de alimentación saludable y el protocolo de funcionamiento de los kioscos saludables, ya que en 2017, en un estudio que se ha realizado en Tarija, ha llegado a haber un alto porcentaje de niños con sobrepeso. En la prevención secundaria vamos a identificar el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico, mediante la historia clínica y los exámenes generales. Y en el tratamiento tenemos que enfocarnos más en el cambio de hábitos de la persona, tanto en la dieta y en el sedentarismo, evitar el sedentarismo. Y en la prevención terciaria vamos a encontrar la rehabilitación, que lo cual el objetivo va a ser corregir la dieta y también variar los alimentos entre frutas y verduras, dando actividad física, también tomar suficiente agua y evitar gaseosas y trabajar sobre todo y eso es todo, doctora. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué opinas de la obesidad y la diabetes en nuestro contexto, en Cochabamba? Según los datos que he encontrado, doctora, a mí me ha sorprendido mucho que Cochabamba no esté en el primer lugar de personas con sobrepeso ni obesas, porque en Cochabamba es la capital gastronómica, creo, y ha sido, o sea, ha sido muy poco el porcentaje que he encontrado en Cochabamba comparado con los otros departamentos. ¿Ya? ¿Qué departamento? Según lo que decía, en primer lugar estaba, en un estudio que se realizó en el 2017, estaba Tarija primero, Ujú. pero en un estudio que encontré en el 2015 decía que en primer lugar estaba Santa Cruz, La Paz y después venía Cochabamba. Ya. ¿Has revisado la guía? La enfermedad, prevención y control, dice. No, doctora, no pude revisar eso. Ya, es importante, ¿no? Porque allá tienes tú datos epidemiológicos, por eso les he puesto de consulta. Tienes datos epidemiológicos y es en nuestro contexto, porque el que yo les he proporcionado de obesidad, el artículo, es en un contexto mexicano, que tiene las mismas Sí. características, el mismo estilo de vida, pero hubiera sido bueno que consultes, porque hay los 4 pilares fundamentales de la promoción de la salud. ¿Has podido identificar cuáles habían sido? Los pilares de prevención. Sí, los 4 pilares de promoción de la salud para combatir la diabetes y la obesidad. Sobre todo, yo pienso en el cambio de los hábitos de las personas, tanto alimenticios como evitar igual el sedentarismo. Ya, entonces estamos hablando de promoción de la salud, del estilo de vida, ¿no? Sí. Porque el estilo de vida incluye todo, ¿verdad? El estilo de vida. Después habla en la atención primaria también algo importante. Me hubiese gustado que leas eso, es en nuestro contexto, por eso dice un programa nacional. Qué pena. Bueno, no importa. A ver, otro aspecto importante en la obesidad, para aclararles, si les puedes repetir a tus compañeros, la diferencia entre obesidad y sobrepeso.
O sobrepeso y obesidad. Eso puede ser según el índice de masa corporal, doctora, que ha llegado a darnos la OMS como parámetros, que el índice Ya. de sobrepeso se lo caracteriza cuando la persona tiene de 25 para arriba y la obesidad es mayor a 30. Van recíprocos, ¿no? Y para hablar también en la obesidad, no solamente hablamos del índice de masa corporal, ¿de qué también? De otro indicador, ¿qué más utilizamos? La glicemia. No. A ver, ¿quién me puede decir de sus compañeros? Para diagnosticar obesidad, no solamente es el índice de masa corporal, ¿qué también utilizamos? La circunferencia de la cintura, doctora. Muy bien, la circunferencia de la cintura. ¿Por qué has hablado de glicemia? No, es la circunferencia. ¿Cómo entonces vamos a...? Es el exceso de grasa corporal, ¿no es cierto? La circunferencia abdominal. Por eso es que también es importante ya cuando hablen, no es el tema, obesidad y embarazo, entonces tenemos que saber muy bien, al momento de catalogar a esa mujer con sobrepeso o obesidad, hay unas tablas estándares que les van a enseñar, que está con el índice de masa corporal, pero la cintura abdominal en una embarazada va a ser difícil, ¿no? Por el estado de gravidez. Entonces, no tomamos en cuenta en ese estado fisiológico de las mujeres, ¿ya? Muy bien. Obesidad, diabetes, ¿cuál es primero? ¿La gallina o el huevo? La obesidad llega a causar después una diabetes, Es doctora. un factor de riesgo, Sí. ¿no? ¿Me puedes definir qué es factor de riesgo? Puede ser no sé cómo ordenar mis ideas. A ver, tranquila, hemos visto en el capítulo número 3, cuando hemos hablado de estudios de corte, hemos hablado de riesgo y hemos explicado el concepto de riesgo, factor de riesgo, marcador de riesgo. A ver, piensa bien, ¿qué es un factor de riesgo? De todo lo que has leído. Puede ser cualquier rasgo o característica que lleve a sufrir una enfermedad o a producir una enfermedad. Has hablado de una palabra clave, característica, ya. Continúa. ¿Qué hemos estudiado en epidemiología? Cuando hemos hablado, hemos visto el capítulo de riesgo. Hay una palabra. Exposición. No. Utilizábamos para la interpretación, cuando el R era mayor a 1, utilizábamos la palabra veces más, ¿no? Y ese veces más se interpreta con una palabra. Probabilística. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? A ver, ¿quién recuerda de sus compañeros qué es un factor de riesgo? ¿Quién me puede definir? Doctora, sería una determinante, una característica que aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad, ¿no? Ya. ¿Y cómo utilizarías ese concepto de factor de riesgo aplicado, Brigitte, a las enfermedades crónicas? Lo que acaba de decir Alejandra. Como indicábamos, doctora, la obesidad llega a ser un factor de riesgo que, si es que no se llega a tratar, va a tener más probabilidad a que la persona llegue a sufrir diabetes. Muy bien, entonces la obesidad constituye un factor de riesgo, porque ya nos ha definido que es un factor de riesgo, es una característica o una determinante que va a aumentar veces más la probabilidad de sufrir un daño. Y en este caso, entonces te decía, diabetes u obesidad primero. Obesidad, y hemos visto que es un factor de riesgo que va a aumentar 10 veces más. Hay estudios epidemiológicos de cohorte que han demostrado que la obesidad
es 8 veces, 9 veces, 10 veces más de que desarrolle diabetes tipo 2. Ojo, diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. A ver, si yo tengo en un servicio de salud una persona que viene a consultar por la triada clásica que conoce, poliuria, polidipsia, polifagia, y entre sus antecedentes tiene una persona de 50 años, tiene mamá diabética, hermano diabético, en atención primaria, ¿qué prueba de laboratorio vas a realizar? La glucosa en sangre, doctora. ¿Qué se llama eso? Pues los de primero me dirán glucosa en sangre, ¿no? A ver, ¿a mí qué me vas a decir? Yo soy tu paciente. Nos has mencionado. ¿Qué vas a pedir en atención primaria de salud? Una glicemia, ¿no Glicemia, es sí. cierto? Ya. ¿Qué más? Eso, doctora, y también después ya sería igual la historia clínica. Bueno, con los antecedentes que ya tenemos, también podríamos recurrir a ver si es que la paciente llegaría a ser una persona obesa. Ya. Uno de los pilares del programa ENT que no has leído está el diagnóstico precoz. Y justamente recomienda que todo paciente en primer nivel de atención no puede escaparse. No puede escaparse. Es por eso que se debe solicitar, entonces, por lo más simple, una glicemia en ayunas. Es mejor siempre hacerle un parcial de orina, ¿ya? De rutina a todos. Por eso dice, un pilar es la prevención. Y como todos están asegurados al SUS, se debe hacer eso. ¿Ya? Muy importante, entonces. ¿Qué opinas de... identifícame un grupo poblacional de alto riesgo en el cercado de Cochabamba que tiene sobrepeso y obesidad? Puede ser los trabajadores que estén mayormente, o sea, que no realicen mucha actividad física, doctora. Trabajadores hay muchos, Brigitte. Andrés, ¿qué grupo poblacional puedes identificar de alto riesgo en Cochabamba, en el cercado? Andrés, buenas noches. María Eugenia, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Los choferes, tal vez? Ya, a ver, conozco varios choferes. ¿Más específica? Los choferes de transporte público, doctora. Muy bien, los choferes de transporte público, ¿no? Es una población de alto riesgo. La mayoría tiene una circunferencia abdominal, cuyo, Andrés, no me has respondido, ¿estás presente? Cuya circunferencia abdominal, su barriguita se choca con el volante, ¿no? ¿Verdad? Es importante, ya. Entonces, nosotros como estudiantes de la carrera de medicina, es importante que nos empoderemos y podamos tomar acciones de promoción de la salud, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Andrés, ¿estás presente? Sí, doctora, sí. Lo que pasa es que tengo ¿Por qué no problemas me has con mi auricular. respondido? Doctora, pero no tengo ¿Tienes de problemas con... acuerdo? No, no, doctor, lo que pasa es que tengo problemas con mi auricular. Ya, pero podías escribirme por educación a tu docente, podías escribirme, ¿no? Sí, doctora, disculpe. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Gracias, Brigitte. ¿Ya? Vas a subir al... Ya tienen ustedes específicamente tu presentación, ¿ya? Gracias. Vamos a continuar entonces con hipertensión arterial. Le voy a pedir, por favor, a Alejandra
Cuando tú gustes. Está bien, doctora. El artículo que les hemos pasado está muy bonito. Inclusive si algunos que quieren modificar su tema de trabajo de investigación, pueden hacer un estudio relacionado con la identidad. Ya. Adelante, vamos. ¿Se puede ver, doctora? Sí, adelante. Bien, buenas noches. Voy a hablar de la hipertensión. Está bien, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar acerca de la hipertensión arterial. En cuanto a su definición, decimos que la hipertensión arterial es una elevación continua de la presión arterial por encima de los límites establecidos. Y desde el punto de vista epidemiológico, se va a considerar un factor importante de riesgo cardiovascular para la población en general. La Asociación Americana de Cardiología ha categorizado la presión arterial y se dice normal cuando la sistólica es menos de 120 milímetros de mercurio y la diastólica menos de 80 milímetros de mercurio. Hablamos de elevada cuando está entre 120 y 129, la sistólica, y la diastólica en menos de 80. Presión arterial alta o hipertensión nivel 1 cuando la sistólica está entre 130 y 139 y la diastólica entre 80 y 89. La presión arterial alta o hipertensión en nivel 2 es cuando la sistólica está en 140 o más y la diastólica en 90 o más. Y una crisis hipertensiva se dice que es cuando la sistólica está más alta de 180 y la diastólica más alta de 120. Les voy a hablar un poco de historia brevemente sobre el estudio de Framingham. Esto sucede en la ciudad de Framingham. Es un estudio que se realiza por 34 años y esto se da a raíz de que en los Estados Unidos estaban muriendo muchas personas por infartos al corazón y no se sabía la causa. Entonces, los norteamericanos se proponen estudiar por qué estaban sucediendo tantas defunciones y empiezan a tomar a personas de esta ciudad, Framingham, y empiezan a hacerles todo tipo de estudios en cuanto a cómo era su alimentación, cómo era su estilo de vida, y les empiezan a medir la presión. Y a raíz de esto sale un estudio, que es el estudio de Framingham, que da las primeras luces para conocer bien a la hipertensión arterial. En cuanto a la descripción epidemiológica, decimos que en cuanto a la prevalencia, en un estudio que se realizó en los Estados Unidos, que se llama el National Health and Nutrition Examination Survey, que en español sería la Encuesta Nacional del Examen de Salud y Nutrición, se encuentra que entre las personas que tenían 18 a 74 años, tenían una prevalencia de 20.4%. Esta prevalencia se halló a través de realizar 3 mediciones en 2 ocasiones. El artículo que nos proporcionó el departamento para esta materia es un estudio en Argentina, en donde nos dice la prevalencia de hipertensión arterial en los estudios argentinos, y esto en diferentes ciudades de Argentina, y es por edades, a partir de los 15 a 75 años, casi en todos los departamentos. La prevalencia está alrededor del 32.7%, en algunos casos llega hasta el 40%. Esto también es importante, que nos dice cuántas veces han registrado y en cuántas ocasiones. En Bolivia no hay muchos estudios acerca de la hipertensión arterial, pero se hizo uno en 1998, en donde se encuentra que la prevalencia de hipertensión arterial en la ciudad de La Paz en las mujeres es del 12.4% y en los varones del 25.7%. En el alto es mayor en las mujeres
17.2% y en los hombres 8.6%. En Santa Cruz, en las mujeres 22.9% y en los varones más alta 23.5%. El incremento de la presión arterial con la edad. Un factor de riesgo que no se puede evitar es la edad. Como les decía, en este estudio argentino dice que a partir de los 65 hasta los 74 años, la prevalencia, por ejemplo, en la ciudad de La Plata fue de 72.6%. Y en la provincia de Buenos Aires, en Rauch, fue hasta de un 81.7% por cada 100 habitantes. La presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la prevalencia de la hipertensión van a ser mayor en varones con relación a su edad. Sin embargo, esto cambia en la sexta década de la vida, en donde se iguala o incluso supera a las mujeres. Y a esto se va a deber que hay un incremento de la morbilidad y de la mortalidad cardiovascular en las mujeres luego de pasar por la menopausia. En cuanto a la asociación de la presión y el riesgo cardiovascular, se encontró que hay un riesgo relativo que va a ser de moderado a elevado. Cuando hablamos de riesgo relativo tenemos que recordar la tablita que nos hacíamos en donde elevado era cuando era más de 2.6, cuando la RR salía más de 2.6. Entonces, se encuentra que este riesgo relativo es elevado para la enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares de pacientes hipertensos, es decir, van a tener mayor frecuencia de ocurrir estos eventos en pacientes que tienen hipertensión a comparación de aquellos que no la tienen. También la reducción del riesgo cardiovascular con un buen tratamiento antihipertensivo. Cuando se quiere investigar cuál es la relación con la demencia, dice que los pacientes al desarrollar demencia tienden a bajar su presión arterial. Otra de las asociaciones que encontramos es que la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener antecedentes de hipertensión arterial y vamos a encontrar un RR elevado de desarrollar insuficiencia renal. También el riesgo de enfermedad coronaria tiene una asociación positiva con lo que es la presión de pulso en pacientes mayores de 60 años. La presión de pulso va a ser la presión sistólica menos la presión diastólica. En cuanto a la incidencia, esto solamente pude tomar los datos de Argentina, ya que en el que tenemos en Bolivia menciona que no se ha podido hacer mediciones porque es complejo realizarla en la hipertensión, ya que tendrían que ser estudios bastante largos como el de Framingham. Sin embargo, en los varones la incidencia fue de 32.7 en la presión normal, teniendo un RR de 1.6. La normal alta, una incidencia de 64.1%, teniendo una RR de 3.1. Esto ya es un riesgo elevado. Y en las mujeres, en la presión normal, 32.2% de incidencia y con una RR de 2.8, que igual es un riesgo elevado. Y la normal alta, en una incidencia de 33.3%, con un RR de 2.9%, siendo un riesgo elevado. Cuando hablamos de la prehipertensión, nos referimos a que tanto la escuela europea como la americana han dado valores a la prehipertensión cuando la presión sistólica esté entre 120 a 129 y la diastólica de 80 a 84. Esto para la escuela europea es lo normal. Y cuando está normal alta o en el límite para la escuela europea, y todavía hablaba de prehipertensión la escuela americana, es cuando la presión sistólica está entre 130 a 139 y la diastólica entre 85 y 89 milímetros de mercurio.
Sin embargo, esta presión normal alta no es algo de lo que debemos confiarnos o decir que nuestro paciente no tiene hipertensión o no es hipertenso, porque aquí es lo más importante donde la epidemiología entra, ya que estos pacientes con la presión normal alta van a tener una probabilidad 2 veces mayor de progresar a la hipertensión. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, tenemos que el agente va a tener factores como un gasto cardíaco aumentado, mayor número de fibras de colágeno en las paredes arteriales, vasos sanguíneos más rígidos. Esto recordemos porque la presión arterial va a estar dada por el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Los factores del huésped pueden ser la herencia, el sexo, que es más prevalente en varones, la edad arriba de los 45 años, la raza negra, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Y los factores del medio ambiente en cuanto a lo que es químico o dentro de nuestro cuerpo sería un desequilibrio de la enzima renina-angiotensina. Social, hábitos y costumbres de los grupos sociales. Económico, los recursos económicos bajos y la calidad de vida también, el tipo de alimentos que consuman los pacientes. Y culturales, el consumo de la sal, el tabaquismo, el alcoholismo. En cuanto a la clínica, tenemos que primero se van a dar cambios tisulares. A nivel de los vasos sanguíneos va a aumentar la resistencia periférica. Esto lleva a que se produzcan los signos y los síntomas, que van a ser la cefalea, el mareo, los vómitos, la visión borrosa, la epistaxis, la diaforesis. El daño o el efecto van a ser un aumento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia periférica y también cambios a nivel del riñón, el cerebro y el corazón, que son los órganos blancos. Y en un estado crónico, el paciente va a tener, puede llegar a tener incapacidad física, hemiplegia, y si no hay una intervención oportuna, llegar a la muerte. En cuanto a los niveles de prevención de la hipertensión arterial, tenemos la prevención primaria dentro del periodo prepatogénico. En cuanto a la promoción de salud, se puede realizar el control de la presión arterial, control de los alimentos, comidas bajas en sal y disminución también de las comidas grasas. Principalmente esto inculcarles desde que son niños o adolescentes. Actividades físicas para evitar el sedentarismo por lo menos 30 minutos y mejorar el estilo de vida, es decir, no fumar, no ingerir alcohol y disminuir la sal en la dieta. En cuanto a la protección específica, se puede hacer brigadas que tomen la presión arterial en zonas que sean de alto riesgo y también en pacientes que tengan dificultad para acceder a la salud, como los pacientes que viven en el campo o los adultos mayores. Incentivar la actividad física, programas de detección de enfermedades y recomendar a los pacientes que se hagan un control cada cierto tiempo. En cuanto a la prevención secundaria dentro ya del periodo patogénico, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento temprano, podemos pedir a los pacientes que se hagan una radiografía de tórax, un electrocardiograma, la determinación de la presión arterial. Y en cuanto al tratamiento, la toma de la presión arterial periódicamente. Se dice que la presión arterial tiene que medirse cada día a la misma hora, si es posible, en un establecimiento para realmente comprobar que el paciente tiene hipertensión. También pedirle al paciente que modifique su estilo de vida. Podemos realizar el tratamiento farmacológico con los fármacos como los diuréticos, también limitar la ingesta de alcohol, el tabaco, el café y también el manejo del estrés y el control del peso corporal. En cuanto a las limitaciones de la incapacidad, realizar un control periódico de la presión arterial, que el paciente tome sus medicamentos en las horas correctas para que no se pierda el efecto del fármaco
Esto es importante de concientizar a nuestros pacientes de por qué tienen que realmente tomar su medicación en la dosis y a la hora que les estamos enviando el medicamento. Y en cuanto a la prevención terciaria, la rehabilitación, tranquilizar al paciente, proporcionarle la información sobre las asociaciones de los hipertensos, si es el caso, realizar terapia física, ejercicio y evitar que este paciente se aísle, es decir, vincularlo con un grupo que esté con la misma patología, tenga un grupo de apoyo. En cuanto a los factores de riesgo para la hipertensión, se encuentran el tabaco, que este va a aumentar tanto las complicaciones cardiovasculares como también pulmonares. El sedentarismo, que esto va a llevar también a lo que es la obesidad. Y cuando hablamos de obesidad, hablamos también del síndrome metabólico, que es un conjunto de diferentes patologías como la dislipidemia, la diabetes y la obesidad. También factores de riesgo que no son modificables como los antecedentes familiares y la edad, el sexo, que va a ser más frecuente cuando está más avanzados de edad y en los varones. Otro factor de riesgo importante es la ingesta de sal en abundancia y otro factor de riesgo es el abuso del alcohol. En cuanto al control, esto se realizó en Estados Unidos, que es de lo que les mencionaba. El control va a ayudar mucho a lo que es reducir la mortalidad y las complicaciones por la hipertensión arterial. Esto es lo que se realiza en Argentina. Y en cuanto a la prevención, sobre todo la prevención primaria, debemos asegurar una adecuada nutrición de la madre y el feto, porque los niños, se ha visto que los recién nacidos con bajo peso tienen más probabilidades de tener hipertensión arterial a la larga. También debemos recomendar a los pacientes que realicen actividad física al aire libre por 30 minutos, que mantengan un peso corporal normal. El índice de masa corporal debe estar entre los 18.5 a los 24.9 kilogramos sobre metro cuadrado. Disminuir el consumo de sodio, es decir, menos de 6 gramos de sal. Limitar el uso de alcohol. Mantener un buen consumo de potasio, más de 3.5 gramos al día. Una dieta rica en frutas y vegetales y una dieta baja en productos grasos. La reducción de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica va a hacer que disminuya en un 14% la mortalidad por accidentes cerebrovasculares, en un 9% la enfermedad coronaria y en un 7% la mortalidad en general. A las conclusiones que yo llegué sobre este tema es que la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante para otras enfermedades cardiovasculares. En Bolivia nos hace falta realizar mayor investigación en esta área para que podamos conocer mejor cuál es la realidad de nuestro país. Sin embargo, esto tal vez no se realiza porque son estudios bastante complejos de realizar y necesitan bastante compromiso incluso de los mismos pacientes. Y por último, es importante realizar campañas de prevención masiva y realizar un tratamiento oportuno y concientización a los pacientes para evitar las complicaciones a largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes podrán ver, qué pena que no hemos visto en la rotación de hospital, pero ya se darán cuenta, uno de los servicios más grandes de la seguridad social es la Caja Nacional y el Hospital Viedma dentro del sistema público, ¿no? Y tenemos otros seguros que son
parte de la atención del sistema de salud pública en Cochabamba. A ver, ya hemos visto entonces que este tiene mayor prevalencia en el sexo masculino y femenino. No hay estudios epidemiológicos que digan cuál es el motivo. Tendríamos que hacer un estudio de corte según los criterios de Framingham y ver por qué el sexo constituye un factor de riesgo, ¿no? Mi pregunta es esta, a ver, si tenemos nosotros, acabas de decir en tu conclusión, que la hipertensión arterial o el aumento de la presión arterial es un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Cuáles son entonces los problemas que desarrolla una presión no controlada que va a aumentar la morbilidad y la mortalidad? Los infartos de miocardio, doctora, la aterosclerosis. Uno, otro. Y la enfermedad Infarto de renal miocardio. crónica. ¿Perdón? No te he escuchado. La enfermedad renal crónica, pero no sería de riesgo cardiovascular, doctora. Ya, pero es también, ¿no es cierto?, un factor de riesgo. Enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica. ¿Otro? La insuficiencia cardíaca también, doctora. Ya, la insuficiencia cardíaca y algo más también, si es masivo, la mortalidad es inmediata. El accidente cerebrovascular. Muy bien, el accidente cerebrovascular. Es por eso que tú lo que has recomendado es importante, no solamente el control de la presión arterial por farmacológica, sino que también debe obedecer el paciente, se debe sensibilizar a la continua medicación, porque eso te dice, ¿cuánto tiempo voy a tomar? No, eso es para toda la vida, ¿no es cierto? No es una enfermedad aguda. Y el control periódico de la función renal y demás otros, ¿no? Es importante. Un individuo hipertenso, desde que es diagnosticado, difícilmente, o tú qué crees, va a dejar de tomar sus antihipertensivos, o se va a curar. No se va a curar, doctora, pero lo más probable es que no termine su tratamiento, que no continúe su tratamiento, porque a veces los pacientes pueden desarrollar efectos secundarios o pueden no tener el dinero para comprar sus medicamentos. Entonces, eso tenemos que sensibilizar al paciente. Uno de los problemas más graves es pues el accidente cerebrovascular, la incapacidad, porque va a depender de la magnitud del accidente cerebrovascular, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué opinas? Hay muchos cardios que dicen que dentro de la dieta, del manejo de la primera mente, se debe utilizar el manejo dietético. La disminución de sal, dieta hiposódica, ¿eso contribuye o otro tipo de dieta para el manejo del paciente hipertenso? Sí es bueno que disminuya la ingesta de sal, pero tiene que estar acompañada de una dieta rica en frutas y en vegetales, doctor. La dieta mediterránea, ¿no? Sí, la dieta mediterránea. Es muy importante la sensibilidad del paciente, ¿ya? ¿Has visto el manual, el que tenemos en Bolivia? ¿Has consultado? Sí, doctora. Por eso ahí había como un párrafo bien pequeñito que hablaba sobre la hipertensión. Ya, muy chiquito, ¿no es cierto? Y tú has hablado sobre todo de los factores de riesgo, entre los que está el hábito de fumar, ¿no? Y el sedentarismo, todo lo mismo, el abuso de alcohol, el sobrepeso. Entonces ya hemos hablado de sobrepeso y obesidad, factor de riesgo no solamente para diabetes, sino para lo que acabas de mencionar, que es para la hipertensión arterial. En primer nivel de atención, si tú tienes un paciente que viene y en una primera toma puedes tú constatar que sí tiene elevada la presión, tal como nos has dicho los parámetros, ¿cuál sería la conducta?
Bueno, doctora, cuando yo tuve la oportunidad de rotar en el hospital de Sarcobamba, justamente venían varios pacientes que se veía en la toma de signos vitales que estaba elevada su presión, y lo que hacía la doctora era que le pedía que vaya a una farmacia si podía hacerse tomar la presión todos los días a la misma hora, y eso servía para hacerle un buen diagnóstico al paciente. Ya, entonces eso es importante recalcar porque no es la primera vez que estás haciendo la cuantificación de la presión arterial, ¿no? Que vas a diagnosticar. Es importante siempre, cuando hablábamos, recuerdas, de la reproductibilidad de las pruebas diagnósticas, hablábamos del tema de concordancia, ¿no? Que aumenta la sensibilidad y especificidad. Entonces, la reproductibilidad de esta prueba diagnóstica, llamémosle así, prueba diagnóstica entre comillas, va a aumentar la sensibilidad y la especificidad cuando se hace la misma prueba en las mismas condiciones al paciente, ¿no? Y con el mismo instrumento. Pero tenemos que evitar siempre, aconsejar de que para cada toma de presión arterial evite el consumo de café, doctora. De café, muy bien, café, tabaco, cigarro o No, ejercicio físico, ¿no? Eso es. Entonces, es muy importante. Así no vamos a tener un error al diagnosticar, ¿verdad? Ya. ¿Poliglobulia es lo mismo que hipertensión arterial? No, doctora, porque la poliglobulia es el aumento de los hematíes en la sangre y eso Ya. no va, no ¿Puede es lo haber mismo. poliglobulia e hipertensión arterial? Sí, sí, doctora, porque eso también va a aumentar la resistencia vascular periférica. Muy bien, puede haber, ¿no es cierto? Ya. Epidemiológicamente, si tú tienes un paciente que vive a 4.500 metros sobre el nivel del mar y es hipertenso, poliglobúlico, ¿cuál sería tu recomendación como médico? Que se vaya a vivir a zonas de menor altura, doctora. Muy bien. Por eso tenemos aquí en Cochabamba, ¿no? Y en Santa Cruz, ¿no? Todos los poliglobúlicos hipertensos viven con nosotros, viven bien. Bueno, listo. Muchas gracias. Ya. Muy bien, vamos a terminar entonces y le voy a pedir, por favor, a Tamara, buenas noches. Buenas noches, doctora. Por favor, cuando tú gustes. Aquí les he puesto en el chat que justamente está dentro de ese manual que tenemos. Si les interesa darle una miradita, son datos antiguos, pero el perfil no ha cambiado mucho. Y como decía al principio, Brigitte nos decía que se ha dado cuenta, se ha quedado impresionada, que pensó que Cochabamba, como aquí comemos bien, pensó que ella, la diabetes y la obesidad, era uno de los problemas más frecuentes en Cochabamba, pero ha visto que no, nos ha dicho que ha sido en otras ciudades donde la prevalencia es elevada, ¿no? Entonces, en este estudio ustedes van a poder encontrar. Ya hay un otro estudio que ha hecho el doctor Jerzy Mamani cuando estaba yo en la jefatura de medicina social con un grupo de internos, donde ha evaluado el perfil de las enfermedades crónicas en medio rural. Voy a conseguir ese artículo y les voy a pasar a la plataforma, ¿ok? Adelante. Bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a continuar con las exposiciones. Con la enfermedad renal crónica presentada por mi persona, Tamara Unzueta. Primeramente vamos a ver la definición de esta enfermedad. Vamos a ver que va a ser un daño estructural o funcional del riñón. Esto evidenciado, ¿no?, por marcadores de daño que pueden ser en la orina, en la sangre, imágenes, o por un periodo igual o mayor a 3 meses, o por un filtrado glomerular menor a 60 milímetros minuto, independientemente de la causa que provoque, ¿no?, la enfermedad renal crónica. En cuanto a la epidemiología del problema, vamos a ver que va a haber un aumento en los pacientes que van a necesitar, ¿no?, hemodiálisis.
Esta vamos a ver que es una terapia, ¿no? Como sabemos, de alto costo. Como vemos en la gráfica, vamos a ver que está experimentado un aumento, mayor a 30 veces en los últimos 30 años. Vamos a ver que va a existir casos en Chile, una prevalencia de 857 pacientes por millón de habitantes. Vamos a ver que también en Argentina está igual, esta prevalencia ha ido creciendo, ¿no? De 667 pacientes por millón de habitantes. Y encontré el dato que en Bolivia existe la prevalencia de 63 pacientes por millón de habitantes. Esto se da más que todo por las condiciones tanto económicas y sociales, ¿no? Entre los países mencionados. También encontré el dato que el total de pacientes de enfermedad renal crónica en Cochabamba va a ser un 29.0.5%, en Santa Cruz va a ser un 28.59%, y en La Paz va a haber un porcentaje de 3.66%. Como vemos, en Cochabamba y en Santa Cruz va a predominar, ¿no?, esta enfermedad renal crónica. Vamos a ver que esta enfermedad es reconocida como un problema de salud pública y, como yo lo dije, ha ido evolucionando. Esta evolución ha hecho que exista, ¿no?, una elaboración de un nuevo modelo conceptual de esta enfermedad renal crónica. Este modelo ha sido propuesto por la National Kilde en el año 2002. Esta va a decir que la clasificación de enfermedad renal crónica, esta va a ser epidemiológica, y esta va a permitir establecer su prevalencia y también un diagnóstico precoz, y va a estratificar el riesgo y la posibilidad para que nosotros actuemos, ¿no?, frente a esta enfermedad. Vamos a ver en la definición de enfermedad renal crónica que va a ser la anomalía estructural funcional de los riñones por más de 3 meses. Está manifestada más que todo por 2, que va a ser el daño renal con o sin velocidad de filtración disminuida. En esta va a estar incluida los marcadores de daño renal. Y la segunda, que va a ser la velocidad de filtración glomerular, está menor a 60 milímetros minuto por 1.73 metros cuadrados. Esto va a ser con o sin daño renal. También vamos a ver que va a haber una clasificación y prevalencia de esta enfermedad. Esta se va a estratificar en 5 estadios o en 5 etapas, como vemos. Esta clasificación va a ser con la finalidad, ¿no?, de identificar a los pacientes con la enfermedad renal crónica desde sus estadios más precoces, que sería la etapa 1, para instaurar medidas y así frenar la progresión de esta enfermedad y reducir la mortalidad, o en su caso, como en las últimas etapas, preparar a los pacientes para una diálisis, ¿no? Vamos a ver que va a haber de esta enfermedad una prevalencia del 10%. En la etapa 1 vamos a ver que va a haber un filtrado mayor a 90. En esta, el filtrado va a ser normal o con daño renal. En la etapa 2 vamos a ver que este va a ser de 60 a 89. El filtrado va a estar levemente reducido o con daño renal. En la etapa 3, esta hay que tomarle mayor importancia porque esta etapa más que todo es silenciosa y esta se puede evidenciar en la atención primaria, y en esta etapa podemos frenar, ¿no?, y evitar así las complicaciones que más que todo van a ser las cardiovasculares. En esta etapa vamos a ver que va a ser de 30 a 59 y la velocidad de filtración glomerular va a ser moderada a reducida. En esta vamos a ver una prevalencia del 5.7%. En la etapa 4 vamos a ver que va a ser de 15 a 29. En esta la velocidad de filtración va a ser severamente reducida y esta va a ser con una prevalencia del 0.2%. Y en la etapa 5, que esta es menor a 15 y estos pacientes van a necesitar diálisis, en esta sí va a haber una falla renal terminal.
y en esta es la que tiene menor prevalencia, que es del 0.1%. Pasando a la historia natural de la enfermedad, vamos a ver primero el periodo prepatogénico. En esta vamos a ver que en la gente puede estar la diabetes, la hipertensión, esto también puede ser causa bacteriana o por una glomerulonefritis. En el ambiente vamos a ver que va a estar implicado la obesidad, el tabaquismo y la actividad física, que sería el sedentarismo. Y en el huésped vamos a ver que esta enfermedad va a ser tanto en mujeres como en hombres. En el periodo patogénico vamos a ver que va a haber una etapa subclínica y una etapa clínica. En la etapa subclínica va a haber síntomas inespecíficos, que va a ser el malestar general, la fiebre, los escalofríos. En esta también va a haber una dificultad para la micción y también puede existir un dolor retroesternal. En la etapa clínica ya vamos a ver los síntomas específicos, que en estos van a ser la infección de vías urinarias recurrentes, va a haber un dolor persistente en la fosa renal, también va a haber un dolor a la micción, la orina puede ser fétida o puede ser blanquecina. En las complicaciones de esta enfermedad renal crónica puede haber anemia, puede haber alteraciones de la presión arterial sistémica, en esta va a haber una disminución del tamaño de los riñones y va a haber un edema en miembros inferiores. En esta etapa igual vamos a ver la resolución, que esta puede ser la cronicidad, la rehabilitación o la muerte. En la cronicidad vamos a ver que va a haber un seguimiento mensual, análisis laboratorio que se le va a pedir al paciente. En esta va a haber un tratamiento farmacológico a largo plazo y si el paciente lo requiere va a tener que necesitar sesiones de diálisis o hemodiálisis. En la rehabilitación va a necesitar una realización de trasplante renal y en la última etapa, en la muerte, esta muerte se puede dar por rechazo del trasplante o puede haber una falla irreversible, ¿no? Bueno, pasando a los factores de riesgo, en estos factores de riesgo vamos a ver que hay poblaciones, ¿no?, de alto riesgo para desarrollar esta enfermedad. En general existen grupos que tienen mayor factores de riesgo, que van a ser los pacientes con hipertensión arterial, los pacientes diabéticos, el tercer grupo va a ser pacientes mayores de 60 años, también pacientes con enfermedad cardiovascular, y el último grupo pueden ser también pacientes familiares de pacientes, ¿no?, en diálisis o que han recibido un trasplante renal. En los factores de riesgo que más se pueden destacar está la hipertensión arterial en un 33.7%, la diabetes, que es un 4.2%, el síndrome metabólico, que es un 22.6%, el tabaquismo, que influye bastante, que es un 42%, las dislipidemias, que es un 35.4%, también influye el sobrepeso, que este está en un 33.8%, la obesidad, que está en un 22%, y el sedentarismo, que influye bastante, que está en un 89.4%. En la gráfica podemos observar desde el punto de vista etario y social. En este vamos a poder constatar que los factores de riesgo más que todo van a ser cardiovasculares, como se ve, y en pacientes mayores de 60 años. Y este va a predominar cuando aumenta la edad y estos van a tener un nivel de escolaridad disminuido. Por el contrario, vamos a ver que el tabaquismo tiende a ascender con la edad y este va a ser más prevalente en los niveles con educación superior. En cuanto a la prevención y el control, esto más que todo tiene que estar dirigido a personas con factores de riesgo, ¿no?, para detectar, como ya lo dijimos, precozmente esta enfermedad. Lo que esto se hace habitualmente en el nivel de atención primaria. Esto se lo vamos a hacer mediante 3 pruebas, que la primera
es tomar la presión arterial. La segunda va a ser la búsqueda de proteinuria y albuminuria en la orina aislada. Y la tercera va a estar la estimación de la función renal a partir de la creatinina plasmática y la edad y el sexo. En esta prevención también podemos ver el tamizaje, que el tamizaje va a ser la identificación, ¿no?, de casos no reconocidos de la enfermedad. Esto para que nosotros podamos intervenir y poder darle un tratamiento al paciente. Este tamizaje igual va a estar enfocado en grupo de personas con factores de riesgo, que va a ser, como ya lo mencionamos, hipertensos, diabéticos, con enfermedades cardiovasculares, y también se puede incluir a familiares de estos pacientes. Este tamizaje se puede hacer con dos pruebas, que es uno, el examen de orina aislada para detectar la proteinuria o albuminuria, y una creatinina plasmática para estimar la velocidad de filtración glomerular. También vamos a ver que lo esencial, se menciona que en esta enfermedad es la promoción y protección de la salud. Esto para desarrollar mecanismos de información y educación para los pacientes, ¿no?, con el objeto de incentivar el autocuidado. En esta se le explica al paciente que tiene que tener sí o sí una dieta baja de sal de 5 a 6 gramos día. En esta también explicarle, ¿no?, al paciente que tiene que hacer ejercicio, que no tiene que fumar o fumar tabaco, y en estos pacientes igual se tiene que limitar el uso de alcohol. En esta también vamos a ver que va a haber una prevención tanto primaria, secundaria y terciaria. La primaria, más que todo, es la identificación precoz, ¿no?, de los pacientes con riesgo a desarrollar esta enfermedad. Esto, de acuerdo a las estrategias de la salud de la población en los grupos de riesgo. La prevención secundaria, más que todo, se enfoca en evitar estos factores de riesgo, ¿no?, y enlentecer la progresión de las enfermedades dentro de su evolución. Esto para no producir la enfermedad renal crónica. Esto también nos va a ayudar para controlar el crecimiento, ¿no?, de la prevalencia en los pacientes con diálisis, y también para prevenir o retardar las complicaciones de la insuficiencia renal crónica. Así vamos a mejorar la vida de los pacientes. Y en la prevención terciaria, esta va a ser para mejorar la calidad de vida de los pacientes, los pacientes que se encuentran en la etapa 5, recibiendo, ¿no?, la diálisis y el trasplante renal. Esto logrando una relación de costo y efectividad, ¿no?, en la diálisis, y que la efectividad sea mayor. Y eso sería todo, doctora. Bien, muchas gracias. ¿Por qué se dice enfermedad silente? Porque se le dice enfermedad silenciosa porque, como ya lo mencioné, no tiene unos síntomas específicos y los pacientes no se dan cuenta que están cursando con la enfermedad, ¿no? Hasta que llegan hasta el estadio 3, es donde se puede evidenciar más que todo por la velocidad de filtración. Muy bien. En el segundo año, ¿recuerdas? Hemos visto en epidemiología básica y ahora también hemos hablado, hace un instante hablado, si me puedes explicar qué es el concepto de transición epidemiológica y qué tiene que ver con esta epidemia silenciosa. En tus palabras. Transición demográfica, epidemiológica, perdón, ¿y qué tiene que ver con este problema de salud? En tus palabras, explícame. Que en esta transición va a haber, a lo que leí, doctora, que va a haber un aumento de la esperanza de vida y que los
pacientes tienen un mayor cuidado para no sufrir esta enfermedad. A ver. ¿Tú crees que esto va a aumentar la esperanza de vida? No, que los pacientes tienen un mayor autocuidado, doctora. No. A ver, vamos a ver. ¿Alguien me puede explicar qué es transición epidemiológica? ¿Quién desea explicarme? Doctora, buenas noches. Creo que transición epidemiológica se refiere a que durante un lapso de tiempo, una enfermedad que era prevalente, por ejemplo, en el pasado, hoy día ya no lo es tanto por diferentes factores. A eso se refiere, a cambio de la incidencia y prevalencia de ciertas enfermedades durante un tiempo. Ya. ¿Qué es transición, Claudia? A ver, ¿qué entiendes la palabra transición? El cambio. Muy bien, cambio. ¿Y perfil epidemiológico? A ver, En ¿qué la será? frecuencia de Muy bien, aparición de enfermedades. muy bien. Entonces, transición epidemiológica es el cambio del perfil epidemiológico que acabo de yo iniciar en la introducción. Yo les había mencionado que las enfermedades crónicas van a depender de dos factores. El principal, la transición demográfica, es decir, que está relacionado con la transición epidemiológica. El perfil epidemiológico ha cambiado, ¿no? Antes se tenía que las enfermedades inmunoprevenibles por las vacunas, ese grupo de enfermedades de infanto-juveniles era de mayor incidencia. No podemos hablar de prevalencia porque esas enfermedades son de evolución rápida y no van hacia la prevalencia o la cronicidad, ¿verdad? Entonces, la transición epidemiológica, ese cambio de perfil que han ido de las enfermedades transmisibles a las enfermedades crónicas, como este grupo, una de ellas es la que acaba de mostrar su compañera, la enfermedad renal crónica, silencio, dice, ¿no? Y todos los factores que nos ha mostrado. Entonces, si nosotros vemos de los años, estos últimos años, 2000 y 90, había más pacientes con enfermedad renal crónica que en los años 70. A ver, ¿qué opinas, Tom? Por favor, Juan Carlos. Hola, te escuchas hasta acá. A ver, ¿qué opinas, Tamara? Doctora, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? A ver, los que me han escuchado, ¿qué opinan? ¿Qué pasaba con los años 80, 90 y 2000? ¿Qué ha pasado con ese perfil epidemiológico relacionado con la enfermedad renal crónica? ¿Era frecuente? ¿No? ¿Tamara? Si no me equivoco, doctora, era frecuente. No, pues no, si estamos diciendo que ha cambiado la transición epidemiológica, ahora no vemos sarampión y antes era la prevalencia menor de la enfermedad renal crónica y ha ido aumentando. No teníamos un programa de renal crónica y recién en estos últimos años ha aumentado. Aparecido, porque la gran cantidad de pacientes ya no es solamente con problemas de infección urinaria, sino están complicados, que requieren, como tú has dicho, hemodiálisis, ¿no? En mi época de estudiante eran 2 o 3 que necesitaban hemodiálisis. Ahora, ¿cuántos son? Ya no solamente necesitan eso, sino necesitan un trasplante renal. ¿Vean? Entonces, no era igual, pues no era para nada igual. Entonces, esa es la transición demográfica y epidemiológica. Ha cambiado. Y ha cambiado
con el cambio demográfico, el estilo de vida de la población, ¿no? La alimentación, lo que nos decía Alejandra, lo que nos decía su compañera Brigitte, ha cambiado, ya no es lo mismo. Entonces, el estilo de vida de la población, ambos, ha hecho que estos 4 problemas son juntas. Por eso yo digo, ¿cuál es antes? Sedentarismo, obesidad, hipertensión, enfermedad renal. Va a depender mucho de las características genéticas, de la variabilidad genética. Porque yo puedo, por ejemplo, tomar ibuprofeno por 3 días y la próxima semana voy a tener alteraciones de mi filtrado glomerular. Y hay otros que toman como tostado todos los días y no les pasa nada. O un hipertenso que rápidamente tiene otro factor de riesgo, va a desarrollar tan rápidamente, ¿no? Una enfermedad renal crónica. A eso, ¿ya? Muy bien, con esto hemos concluido. Hemos hecho muy bien en el tiempo establecido. Entonces, la próxima semana igual vamos a ver, ya más cortito va a ser osteoporosis, cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Quiero que me hablen del cáncer de mama, sobre todo. Hay muchos factores de riesgo que hay que hablar. Recuerdan la clase de factor de riesgo, lo mismo cáncer cervicuterino, de la mamografía, del autoexamen, que es parte, y de la osteoporosis, que es muy corto, que no hay datos epidemiológicos, ¿ya? Muy bien, les agradezco su atención y nos vemos el día de mañana en el examen, ¿ya? Un abrazo y mucho éxito. Yo sé que les va a ir muy bien. Todo lo que uno aprende bien no se olvida, ¿no? Todo lo que uno aprende bien jamás se olvida. Uno puede dejar de hacer una habilidad, pero si